estaré tocando un tema que he titulado Imposible de creer. ¿Cómo? Imposible de creer, sí. Y esto para el mundo es imposible de creer. Y esto para muchos que razonan desde su propia sabiduría es imposible de creer. Vamos a ver qué será imposible de creer. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Muy bien, muy bien. Se quisiera acercar un servidor un momentico, quiero pedirle un favor. Muchas gracias. 2, 2:30, 3. No, ya quédese ahí, no se afane. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Está diciendo al servidor que el que no tenga su Biblia detecte bien para que lo saque de la iglesia. Uy, los nuevos están. No, no es cierto. No, no me mire así. No, no es cierto. Muy bien, vamos ahí. Primera de Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, ¿quién está hablando? Diga Pablo. ¿A quién? A la iglesia, ¿en dónde? En Corinto. Pues mirad, hermanos, ¿cómo les dice? Muy bien, o sea, se está dirigiendo ¿a quién? A la iglesia. Punto 1. Tenga mucho cuidado. Punto 1. Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino es un término de qué? Para los que están estudiando, ¿término de qué? ¿Quién dijo conclusión para? ¿Quién dijo? Ah, ok, término de contraste. Muy bien. ¿Un término de qué? De contraste. Muy bien. Sino, o sea, todo lo contrario. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, subraye vil. Vil tiene un señalamiento arruinoso, menospreciable, sin valor. ¿Claros? De lo vil, del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Subraye escogió. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ¿de que quién? Nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe en él mismo. Sos un campeón. ¿En quién? En el Señor. Muy bien. Sigamos hasta el capítulo 2 y abordemos el versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse. ¿Quién se propuso? ¿Quién se propuso? ¿Y qué se propone Pablo? No saber entre vosotros cosa alguna, sino término de qué? De contraste. ¿A quién? A Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, temor y ¿qué? Y temblor. Muy bien. Y ni mi palabra ni mi predicación fue ¿con qué? Con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino ¿con qué? Con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué, Pablo, hiciste esto? Responde Pablo: para que vuestra fe, diga pistis. Fe viene del griego pistis, que significa plena confianza. ¿Claros? Hagamos una paráfrasis sin ir a mancillar nuestra exégesis. Esto es la buena interpretación. Mire, escuche cómo quedaría. Para que vuestra completa confianza, para que vuestra verdadera confianza no esté fundamentada en la sabiduría de ¿quién? Sino, ¿término de qué? En el poder de ¿quién? ¡Wow! Señor, te damos gracias y te pedimos, buen Dios, que sea la presencia de tu Espíritu. Por favor, como lo describe el apóstol Pablo, Señor, con temor y temblor, poder enseñar
con pureza, con limpieza, Señor. Por favor, Dios, por sobre todas las cosas, porque yo sé, conforme a las Escrituras, y escrito está y manifiesto por el profeta Ezequiel y Jeremías, que daré cuentas delante de ti como ministro y como pastor. ¡Ay de mí, Señor! Con mancillar tu palabra, con ideas, razonamientos y lógica humana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjeme hacer una premisa introductoria con otro texto. Nuestro texto base viene siendo 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 y hasta el capítulo 2 versículo 5. Es nuestro texto base, ¿claros? Pero, dicho lo anterior, déjeme hacer una premisa introductoria. Es imposible no utilizar este hermoso libro para poder adentrarnos en la enseñanza y en lo que quiere decir el apóstol Pablo y a qué nos quiere llevar el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1 versículo 18 dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cuáles hombres, Pablo? Los que detienen con injusticia la verdad, o sea, aquellos que ocultan la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, no hay por qué, ciertamente, de alguna forma, el hombre alguno tomarse la atribución de ocultar las verdades. Esto para el Señor es impiedad y es injusticia. Y sobre ellos vendrá la ira de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad hace referencia a divino y humano, se hacen claramente visibles. ¿Quién? Cristo. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, por medio de todo lo que vemos nos damos cuenta que todo ha sido hecho por Cristo, para Él y por Él. Pues habiendo conocido a Dios, ¿quiénes? Los que de alguna manera detienen con injusticia la verdad. Estos, habiendo conocido a Dios, no glorifican a Dios como a Dios, ni le dan gracias, sino que estos se envanecen. Estos son engreídos, jactanciosos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es muy profundo, la verdad. Lograr tal vez en las siguientes 3 horas explicarles esto es imposible. 3 horas. Ya está pensando. Por eso la invitación siempre a estudiar, amados. Mira, hay una carta hermosa, Romanos. Les voy a decir, la médula de la doctrina cristiana, aunque vemos 13 cartas escritas por Pablo, la médula es Romanos, Gálatas y Efesios. Y si a esto le ponemos la cereza del pastel, Apocalipsis, hermano cristiano. Un aspecto que empezó desde hace algunas décadas, voy a mi premisa introductoria, y es un aspecto que empezó a permear la iglesia, la verdadera iglesia evangélica en aquel momento. Un aspecto que empezó a permearla fue a lo que hoy se denomina como éxito. Éxito desde el crecimiento. Eso empezó a permear la iglesia. Entonces, una iglesia exitosa es aquella que tiene demasiados miembros. Muchísimos. Es una iglesia exitosa. El predicador, el pastor al que le siguen demasiados miembros es muy exitoso. A eso se le llama éxito ministerial. Desde ese aspecto la iglesia ha sido permeada. O sea que si se mantiene ese aspecto, podríamos decir entonces de Jeremías que Jeremías fue un perfecto fracasado. No se ganó ni uno. Y aparte de eso lloraba más que usted y más que yo. Pero esto empezó a permear la iglesia evangélica. El éxito en el crecimiento. Esto es muchos miembros de la iglesia. No importa si estudian o no estudian, si tienen claro que es propiciación, redención, justificación, resurrección, vida eterna, no interesa. A la salida de una de estas, voy a mencionar, para no decir iglesia, centro de reunión, ¿sí? Centro de reunión. A una de las salidas de estos centros de reunión le preguntaron a alguien: oye, por favor, definición de propiciación, redención, justificación, que son doctrinas básicas, fundamentales del haber nacido de nuevo. Es increíble, hermanos.
Dicho esto, entonces parece ser que lo más atractivo no es exponer los principios y las verdades bíblicas y que las personas conozcan las verdades bíblicas y que hayan maestros con el conocimiento de las verdades bíblicas. No, parece ser que hoy la iglesia, de alguna manera, para lograr este éxito, ha delegado semejante privilegio a algunas personalidades deportivas, artísticas, de la farándula, de los medios, de políticos. Bueno, de políticos sí sería un verdadero milagro, obviémoslo. Pero le están delegando la iglesia el alcanzar a otras personas, el predicar el verdadero evangelio a ciertos personajes de la farándula que enseñan cualquier cosa, hermanos, que dicen cualquier cosa. Ya hoy escuchar una persona que dice que es cristiana, hermano, y uno ve su testimonio, su ejemplo, uno dice, pero ¿a qué horas? Líder cocinado con 2 meses de asistencia a la iglesia después de haber llevado a 10 a un seminario, ya es líder. Pastor con 2 años de estar asistiendo a una iglesia, no de estudiar, de estar asistiendo a una iglesia. Dios, ¿qué está pasando? Pero se le denomina pastor y líder porque es influyente a nivel deportivo, a nivel político, a nivel de farándula. Bueno, qué sé yo. Hoy hasta algunos que se dicen llamar como esto, youtubers, ¿no? Señalan, juzgan, critican, inclusive se toman y se dan el lujo de señalar a iglesias de sana doctrina. Y yo digo, ¿y este dónde salió? Pero se le dice líder o pastor porque parece ser que es influyente a nivel deportivo, cultural, político. Bueno, entonces por eso es que, dicho lo anterior, vemos dentro de la iglesia evangélica como lo mencioné al comienzo, un éxito, y esto es masas, cantidad de personas. Muchos están queriendo impresionar a través de grandes y fastuosos auditorios, que no son malos, pero que los exhiben como trofeos de turno y lo consideran que viene de sus propias obras y esfuerzos logrados. Y parece ser que tienen la convicción en su corazón que el reino de Dios y la gloria de Cristo avanza sobre la base de lo popular, de lo famoso que se sea en el medio, de la cantidad de links. ¿Links? No, ¿cómo se llama? Ah, se la saben. ¿Cuántos? Muy bien, las cámaras han captado eso. ¿Cantidad de qué? De likes. Y eso parece que es lo que los aliena y los hace creer que son grandes profetas, apóstoles, maestros, pastores. Y creen que el reino de Dios y la gloria de Cristo avanza sobre la base de lo popular, famoso, de lo muy admirado que se sea en el medio público, a través de las diferentes redes, TikTok. Muy bien, Instagram, ¿qué más? No, pero de verdad, Facebook. ¿Cuál otras? Instagram. Bueno, X es, ok. A través de todo esto. Miren, y este tipo de personajes creen que el reino y la gloria de Cristo avanza sobre lo popular y lo famoso que se es. Y esto a la verdad es una utopía, esto es una fábula, una fantasía, una alucinación. Y esto viene de décadas, desde hace muchos siglos. Alguien en su momento dijo lo siguiente con gran tristeza y lo tomé: nuestra preparación y montajes escénicos es para que logremos prestigio desesperadamente y así captar a muchos. Wow. Wow. Y algunos, abro comillas, creyentes, cierro comillas, se han esforzado mucho más por colocarse en posiciones de poder dentro de la cultura. Buscan más influencia académica, política, económica, atlética, teatral, musical, bueno, yo qué sé. Y creen que a través de eso es que Dios los toma en cuenta para que su palabra siga corriendo. Y cuando yo veo el texto, y cuando yo voy al texto, parece ser que con respecto a la cultura,
Pareciese ser que este texto es imposible de creer. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto, pastor? Porque dice la palabra que Él escogió de lo vil del mundo y lo menospreciado. Wow. ¿A quién escogió Él? A lo vil y menospreciado. Mire, hermanos, Dios no anda buscando personas sobresalientes en la cultura, la política, el deporte para salvar a otros o para que se lleve a cabo su obra. No anda buscando millonarios o atletas famosos o artistas cristianos faranduleros para atraer a otros a salvación. Claro, si es muy puntual de que la salvación está abierta para ellos, es verdad. Y para los demás, para el incrédulo también, pero siempre sobre una misma base, sobre un mismo fundamento: nuestra fe en Jesucristo, no en la personalidad, no en la persona de aquel atleta, político, famoso, youtuber, al que se le da. Yo tengo más, ¿esto es qué? ¿Cómo? Yo tengo más de estos que de estos. Hasta en mi propia familia me hacen. Si estuviera en el circo romano, estuviera la familia, inclusive algunos de ustedes, si le dijeran like para este pastor, ustedes harían dislikes. Por la forma de que, como establece la predicación. Porque de por sí el evangelio para el pecador es ofensivo, ¿o no? ¿Sí o no? Suena ofensivo. Dicho esto, estos que creen estar a la cabeza del mundo y de la cultura, estos pueden estar en la cola o al final de las cuentas de Dios. Mire, hermanos, he aprendido durante este tiempo que solamente aquellos que consideran su insuficiencia y que consideran que tienen una necesidad, esos son, parece ser para el Señor, los apropiados para predicar su palabra. Por eso, si a bien tiene usted llamarme inútil, hace bien. ¿Quiere usted señalar un gusano de guayaba? Haga así. O hace así o abajo. Haga así. ¿No? Haga así. ¿Quiere señalar una lombriz de tierra o de agua puerca? Haga así. Haga así. Ok. Que Dios nos ayude para que nosotros no llevemos el evangelio en nuestra propia sabiduría y razonamiento. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. El orgullo del ser humano por robarle la gloria a Dios. Jesús oró en una ocasión y le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando dice niños, las revelaste a unos que son indefensos, débiles. ¿Esos son los niños o no? Sí, son indefensos, débiles. ¿Hay que cuidarlos todavía? Sí. Entonces, diciendo el Señor: mire, la revelaste a los indefensos, a los débiles, pero también la revelaste a los que son puros, limpios de corazón. Uno que es autosuficiente y arrogante, de él no podemos esperar pureza de su corazón. Siempre podremos esperar de aquel, el que se la alabe a sí mismo. Dicho esto, amados santos de Dios, pareciera ser que la sabiduría de Dios es una paradoja. Paradoja, entiéndase como una contradicción, aunque Dios no se contradice, pero para el pensamiento humano pareciese una contradicción. ¿Acaso no necesitas, Señor, de lo más fuerte? ¿Acaso no necesitas de lo más sabio? ¿Acaso no necesitas de lo más poderoso? Y Dios dice: no, yo necesito de lo más vil y menospreciado para que mi palabra corra y el nombre de mi Hijo Jesucristo sea predicado hasta los confines de la tierra.
A esos es a los que necesita el Señor. Y la debilidad y la insuficiencia parece ser que son el terreno, permítame así, el caldo de cultivo adecuado en el que se manifiesta la fortaleza de Dios, la gracia de Dios. Razón entonces Pablo cuando expresa también en su carta, dice, y cuando le pide al Señor, Señor, este aguijón, y el Señor no lo sana, sino que le dice, bástate mi gracia. ¿Sabe qué significa bástate mi gracia? Uno de los autores del siglo XVIII describe el bástate mi gracia de esta manera. Me pareció preciosa esa ilustración. Es como decirle a un pez, bébete el océano Pacífico. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Bástate mi gracia. Como decirle a un pez, bébete el océano Pacífico. Wow. Así es la gracia del Señor. Insondable, extraordinaria, ilimitada. Para el mundo, lo fuerte, lo poderoso, lo autosuficiente es necesario. Pero en la economía de Dios, algunas cosas que parecen ser las más fuertes son las más débiles. Algunas cosas que parecen ser las más débiles resultan ser las más fuertes. Y algunas cosas que aparentemente son las más sabias son las más insensatas. Para Dios es así. Por eso usted encontrará personas que dicen, ¿y este a qué horas me va a enseñar a mí? ¿Y este a qué horas, como qué o qué, por qué me va a enseñar a mí? Le voy a decir, aquel por qué te va a enseñar. Porque ese que te va a enseñar, lo alcanzó la gracia. Mientras que a ti, lo único que te alcanzó fue la autosuficiencia. ¿Vamos bien? Un creyente sencillo, sin educación, tal vez, no digo analfabeta, bueno, pero sí también puede ser uno que no, ni leer ni escribir. En una oportunidad, ojalá el hermano lo manifieste por el YouTube, se le tuvo que enseñar desde el manejo del celular, desde el manejo del computador. Él masticaba chicle y entraba al computador y se daba contra la pared. Pues era duro para él, pero se dispuso y aprendió y creció. Y hoy está al frente de un semillero muy especial en una ciudad de nuestra nación. Y él creció. Y seguramente sigue indagando. Y me decían estos días, pastor, y quiero ir porque quiero ver cómo es que se puede llevar una contabilidad, un orden. Quiero aprender el software que llevan en la iglesia. Quiero llevar esto, quiero llevar eso, hermano. Un hombre que no tenía ni idea. Él decía que él tenía el teléfono celular para dos cosas: para gastar su plan de 2.500 minutos para que lo llamaran, y lo otro sencillamente para poner WhatsApp, no más. Pero hermanos, miren, un creyente sencillo, un creyente que no se considera súper hábil, pero que ha confiado en Cristo Jesús como su Salvador, que sigue humilde y fielmente al Señor, diligente, que es ocupado en aprender, en estudiar la palabra de Dios, es mucho más sabio que el filósofo brillante y doctor, no sé en qué ciencias, hermanos. El creyente sencillo, cuando acude a la palabra y conoce a su Dios, practica el perdón, vive en la gracia, predica de la esperanza que es en Cristo, y por sobre todas las cosas es agradecido y tiene este libro como su prioridad. A veces nos sentimos tentados a pensar que sería estupendo si, no sé, si La Bichota o ¿cómo se llama la otra que canta esta que tiene hartos likes? ¿Cuál? ¿Madonna? Ok. Si Madonna, ¿quién más? Ay. A veces pensamos que si estos se llegasen a convertir, o ¿cómo se llama o los Rolling Stones montaran una iglesia, o qué sé yo, sería mucho más beneficioso y llegaría a mucha gente. Ay, si Dios utilizara, no sé, a quien se le ocurre a usted, bueno, en fin, algún tipo de personaje, sería más sencillo. Pero resulta que para Dios no es así.
Jesús no pensó de esa manera cuando eligió a sus discípulos. Algunos sí, por ahí fueron conocidos en su círculo local, en su región, sí, cómo no. Pero Jesús no se aprovechó de ninguna de estas circunstancias. Simplemente los escogió. Ninguno de ellos tenía algo más grande como para decir: no te sigo, Jesús. Lo reconocieron y para ellos lo más grande fue Jesús. Tremendo, hermanos. Miren, en el año 178 me di a esta tarea. El filósofo Celso escribió con gran sorna, digo sorna o burla, acerca de los cristianos. Déjeme leerle una parte de su ensayo. No permitamos que las personas sin cultura se acerquen, los que no son sabios o sensibles por todo aquello que consideramos malo. Pero si un hombre es ignorante, si un hombre está carente de sentido común y cultura, si alguien es un insensato, dejémosle que con audacia siga siendo cristiano. Wow. De esa manera hablaba de los cristianos. Los vemos en sus propias casas con vestiduras de lana, toscos. Son los peores, los vulgares, los más incultos. Son como un enjambre de murciélagos o de hormigas que salen de sus nidos, o ranas celebrando un simposio alrededor de un pantano, o lombrices reuniéndose en el fango. Así se hablaba de los cristianos en la época. Ahora bien, dicho eso, si quisiéramos traducirle a Celso, sí, tenía usted toda la razón. De esos fue de los que escogió Dios para que se manifestara el poder de su salvación. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora bien, nunca pierda de vista esto. Todos y cada uno de nosotros, si usted no lo ha estado, tome su turno. Pero todos y cada uno de nosotros hemos estado en boca alguna vez en nuestra vida de un Celso que nos tildó de ignorantes, de brutos, de tontos. Lo están robando en esa iglesia. ¿Qué lo quiere ese pastor? Se está enriqueciendo con usted, lo está atracando, lo está robando. Wow, hermano. Todos en alguna oportunidad de nuestra vida hemos estado en boca de un Celso. ¿Quién no lo ha estado acá? Levante su mano. Si no lo ha estado, tome su turno al final. Amados santos, la sencillez del evangelio y la humildad de los creyentes fieles parece ser imposible de creer para este mundo. ¿Les parece que es como despreciable aquel que predica a Cristo? Pero al Señor le plació de esa manera. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué, Pablo? Para avergonzar a los sabios. ¿Y por qué, Pablo? Porque Dios quiere la gloria para Él. Él no la comparte con nadie. Y por lo general el que se cree sabio en sus propios razonamientos y en su propia lógica, quiere también la gloria para Él. Algún pastor en algún momento le preguntaron: pastor, ¿y qué tal las ovejas de Cristo? Dijo: no son de Cristo, son mías. Asústame. Cuando un pastor considera que las ovejas son suyas, le está robando la gloria a Cristo. Le voy a decir por qué. Porque el pastor no fue a la cruz y derramó su sangre. El pastor no recibió los 3 clavos ni los azotes, ni a él le fue traspasada la lanza. El único Señor de señores y pastor de pastores se llama Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque Él pagó un precio y lo hizo por ti y por mí. Yo no he pagado ningún precio por ustedes. Es más, si me preguntan: ¿quiere pagar un precio por ellos? No, gracias. ¿Así somos o no? ¿O no? ¿No? ¿No? Ok. ¿Usted daría a su hijo para que aquel criminal fuese salvo? Bueno, entonces ¿ya vamos viendo? Las ovejas no son nuestras, son del pastor de pastores, Jesucristo. Él fue el que pagó y hizo su sacrificio una sola vez y para siempre. Dicho esto, amados santos,
Entonces, dice la palabra, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. A mí me llama la atención un término, y subrayélo ahí. Ese término es menospreciado. El término menospreciado sí lo utiliza Pablo. De la raíz del griego, escuches esta perla, de la raíz del griego significa ser tenido como nada. ¿Ser tenido como qué? Como nada. Usted se imagina que a usted lo tuvieran que saludar y le dijeran: buenas tardes, don Nada. Buenas tardes, doña Nada. Pero resulta que a Dios le plació escoger a don Nada y a doña Nada. Entonces considerarse uno pobrecito no es de Dios. Pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo. No. Porque es el poder de Dios en quién es. En don Nada y, ¿sí? Pues, sí, y doña Nada. Esos somos. Entonces, ¿de qué te jactas? Si todo es por ¿quién? Por Cristo. Todo es por Cristo, hermano. ¿De qué te jactas? Que tiene la posibilidad de una clase, ¿de qué te jactas? Que tiene la posibilidad de ir a dar una casa para Dios, ¿de qué te jactas? ¿De qué te envaneces? ¿Acaso no es Cristo? Que tienes la posibilidad de dar, ¿de qué te jactas? Que tienes la posibilidad de servir. ¿Por qué eres jactancioso, vanidoso, autosuficiente, arrogante, orgulloso? ¿De qué te jactas? ¿Acaso quiénes somos? Y dice el apóstol Pablo que de lo vil del mundo escogió. Hermanos, la iglesia está pasando tal vez por la peor de sus épocas. Hombres jactanciosos, arrogantes, vanagloriosos, amantes de sí mismos, que montan grandes auditorios, que montan grandes, como dirían, tinglados, que acomodan la palabra, que reducen el evangelio. ¿De qué te jactas si todo es por Cristo, hermanos? Hice un compromiso, no voy a llorar. Y no lloro, yo soy un macho de veras. Pero ¿de qué te jactas? Y de aquí escuche, me di a la tarea bonita a través de unos buenos maestros, un buen maestro del griego. Y él explica menospreciado que está aquí en tiempo perfecto, indicando que lo que era una vez menospreciado continúa haciéndolo. Se lo explico de esta manera. Tú eres don Nada y doña Nada, y lo seguiremos siendo, porque aquí al que se le da la gloria es a Cristo. ¿Claros? ¿Quién predica hoy? Señale así rápido: don Nada. Otra vez, a la cuenta 2, 3. ¿Quién predica hoy? Don Nada. Eso somos, hermano. Porque a quien se glorifica y se exalta es al Señor Jesucristo. Y le plació a Dios unos nadas. Nadas. Y hoy la familia te ve, o los vecinos, el que sea, ¿y de cuándo acá? Pero a Dios le plació, hermanos. Le plació al Señor. Mire, el mundo mide la grandeza mediante muchos criterios: inteligencia, riqueza, prestigio, posición. Cosas que Dios tiene como nada. Dios revela la grandeza de su poder, demostrando que los don nada del mundo son las personas más importantes para Él. ¡Wow! ¿Se lo aprendió don Nada? ¿Sí? O sea, si a usted el mundo le dice don Nada, ay, usted no sabe lo feliz que me hace sentir. Cada vez que le digan don Nada o doña Nada, dígale: uy, que Dios lo bendiga esta vida y la otra. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que tú me señalas como don Nada, me recuerdas que soy importante para Dios. ¿Claros? Aquí, ¿quién se siente don Nada? Amén. Sí. Don Nada,
Doña Nada, eso es importante para ti, Señor. Mire, hay un grande autor que dijo que el hombre más grande que jamás ha vivido aparte de Jesús fue Juan el Bautista. Miren, no tuvo educación formal, carecía de entrenamiento en algún oficio o profesión, no contaba con dinero, ni rango militar, ni posición política, no era un youtuber tampoco, no tenía un historial social como para decir, wow, qué prestigio el de aquel. Y parece ser que no tampoco tenía una, ¿cómo se llama? Una imagen impresionante, ni mucho menos una gran oratoria. Pero Jesús lo reconoce y dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, en Mateo 11:11, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Tremendo. Y este hombre, cuando nosotros vemos su predicación, ahí nos damos cuenta que este hombre no encajaba en ningún modelo social ni de este mundo. Este hombre predicó, hermanos, con una precisión, sin tapujos, sin guardar su apariencia, sin tener ningún tipo o estar provisto de algún tipo de privilegio. Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, por Juan el Bautista: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y decía Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Traducción: el infierno. Y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hágame el favor la manera de predicar de Juan el Bautista. Oh generación de víboras. Si al caso aquí en la iglesia les decimos angélicos. ¿Qué les quiero decir? No negociaba el evangelio, hermano. ¿Y saben por qué? Porque no era su razón, no era su lógica, era la presencia del Espíritu en su vida. Era lo que Dios le decía que dijera, no lo que a él le parecía, no lo acomodaba. Todo lo contrario a lo de algunos para este tiempo, que predican un mensaje como desde lo encumbrado de su, ¿cómo se dice? De sus likes, ¿no? Likes. Desde lo encumbrado de su popularidad. Desde lo encumbrado de sus auditorios. ¿Son malos los auditorios? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa no es la base para la predicación del evangelio o para atraer a las personas a una salvación en Cristo Jesús. Si le quitamos al evangelio su aguijón y alimentamos un mensaje que agrade al usuario, entonces la iglesia no es una iglesia de redentos, sino de irredentos. Y escuchen, seguramente tenga yo que dar cuentas o aquel también dar cuentas, porque si se predica el evangelio sin el fundamento que es Cristo y habiendo partido a una eternidad, seguramente quienes siguen a aquel que no predicó a Cristo y crean que se encuentran frente a las puertas del cielo, lo más seguro es que las puertas que vean sean las del infierno y le tengan que preguntar a este ministro: ¿a dónde nos trajiste? Por la falsa predicación. ¿Vamos bien? Es mejor ser sensatos, limpios e íntegros, hermano. Decir la verdad hoy por hoy llega a ser como insultante para los sabios del mundo. Y los pastores de las iglesias hoy parece que se han dejado seducir para tratar de acomodar un evangelio
que encajen el deseo del pecador y lo tergiversan astutamente como para que el consumidor no se resista. Y a eso no fuimos llamados. Nosotros, lo vil y menospreciado del mundo, no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados para glorificar ¿a quién? A Dios. Pero hoy se quieren acomodar trapos, harapos o vestimentas de evangelio. Se quiere acomodar, hermano. Acomodé el lugar. Y le toman la medida por un lado, por el otro. Quieren poner el evangelio a las bravas. Y a las bravas es acomodándolo. A las bravas es disminuyendo, menguando la palabra de Dios, no llamando al pecado por su nombre, no llamando al pecador para que se arrepienta, sino poniéndole una apariencia vulgar de lo que es ser un verdadero cristiano. La idea es que luzca bien, ¿sí o no? ¿O no? Ese tipo de evangelismo es para que se luzca bien. No importa que el evangelio se diluya, desde que usted se sienta bien acá, siga viniendo. Está en fornicación, en adulterio, está en pecado, roba. No, ya no tanto. Bueno, siga viniendo y esperemos que se arrepienta, ¿no? No, hermanos. Intentan acomodar el evangelio y le toman por una medida y por la otra. Ven. Sí, un segundo. Sí, sube. No la voy a tumbar al piso ni va a saltar, ¿no? Esas cosas. Entonces es como una... Escuchen, miren, y ya la persona nueva, ¿sí? Y hay que acomodarle el evangelio. O sea, hay que decirle, mire, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, todo va a ser color de rosa, ¿sí? Entonces sacan y intentan acomodarle el evangelio. La idea es que le quede bien el evangelio, ¿sí? A ver, colóqueselo. Muy bien. Muy bien. Le queda grandísimo, ¿no? De manga. Aquí hay un sastre o hay alguien así, ¿no? Ok. ¿Cómo se ve? Diga, ridícula. Sí, de verdad. Muy bien. Así es uno que dice que va a la iglesia y dice que conoce las cosas de Dios, y uno le pregunta, ¿has estudiado Apocalipsis? Queda en ridículo. Las manos. Pero la idea es acomodarle el evangelio. Cójale a la manga del pecado un poquito. Eso. No se preocupe. De cintura en cuanto a deshonestidad también lo ajustamos. Ajá, perfecto. Bueno, es un decir, ¿no? Está en fornicación, le tomamos el dobladillo. La idea es que luzca bien. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y acomodan el evangelio, hermano. Y a la final lo que hacen del creyente es un vulgar mamarracho, al que la sociedad hoy dice, ¿no es que es cristiano? ¿No es que es una iglesia cristiana? Y le acomodan como sea. Ok, de cintura en cuanto a integridad no tiene, pero no importa, lo tallamos. Bueno, yo no soy. No. Vamos a ver. En cuanto a hombros, para llevar a otros al evangelio, les importa un pimiento. No importa, aquí lo tallamos también. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Han hecho del evangelio un vulgar harapo, un vulgar trapo, cuando en la palabra de Dios dice que vestidos del nuevo hombre y despojados del viejo hombre. Pero quieren colocar harapos en la vieja naturaleza para que se vea bien. Gracias. Es un ejemplo, ¿no? No es que, ay, mira, allá va la de los harapos. No. Si no falta el murmurador, criticón, fisgón, piojoso, liendroso. Ay, mírela yo. Ay. ¿Me hice entender el ejemplo? Sí, la ilustración de lo que está diciendo Pablo. Sí. ¿Sabe a quién le queda bien ese evangelio? Al desprotegido. ¿Sabe a quién le queda bien ese evangelio? Al humilde, al sencillo. ¿Sabe a quién Dios usa y pone ese evangelio? A aquel que depende de Dios, aquel que sabe que necesita que este evangelio se lleve honrosamente, hermano. Que este evangelio se luzca verdaderamente, íntegramente, hermanos.
Y para ello Dios usa de lo más vil y menospreciado. ¿Vamos bien? Entonces tenga cuidado cuando usted le dice en una iglesia: repita conmigo, soy un campeón. Yo un campeón para pecar, hermano. Dijo, eso no dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: arrepiente. No, tenga cuidado, no, nido de víboras, no, pues ya pasamos la página, tranquilícese. Arrepiéntanse. La gente hoy está creyendo, el pastor, el predicador, los ministros, los líderes, que si caen bien, Cristo les va a caer bien. No, hermano. El evangelio no fue diseñado para diluirlo y que le caiga bien. El evangelio fue diseñado para confrontar al pecador con su pecado y a partir de ahí aceptar a su Señor. ¿Quién? Cristo, como su Salvador, su Redentor. Amén. Tengan cuidado, hermanos. No inviten a las personas a la iglesia y díganle: es que allá la pasamos chévere. Uy, no, allá se pasa chévere. Y cuando ponen esas luces así, ay, ese guitarrista y ese piano, ay, no, esa, mira, allá la pasa uno de los. No, hermano, esa no es la motivación. El ánimo por el que usted tiene que invitar a las personas a la iglesia es: mira, para que conozcas de Dios. ¿Cómo debes de conocer de Dios? A través del estudio de a eso, hermano. No acomode el evangelio. No trate de hacer el evangelio un harapo terrible, como tratando de tallarlo para que encaje en el deseo del pecador. Y muchos hasta astutamente lo tergiversan. Estilizan las reuniones de la iglesia para que se vean, para que suenen, ya inclusive hay hasta ambientadores en la iglesia. Ahí, ¿cómo se llama esto que se practica de las fragancias? Pero hay hasta en la iglesia ahora hay aromaterapias, consultorios de psicología. Ay, hermanos, ¿a dónde hemos llegado, hermanos? Y con un liderazgo que cayó en lo mismo, en el facilismo. Tal vez, quizá, de pronto, no puedo, después. Que cayeron como en esas aguas tibias, ¿no? La verdad se debe predicar sin barniz, sin modificar. Y cuando es así, mire, hermano, a la verdad es difícil de creer para el incrédulo cuando se predica sin barniz y sin tergiversación. Es difícil de creer para el incrédulo. Pero escuche, pero cuando el incrédulo, aquel irredento al que tú le predicas sin barniz, sin tapujos, cuando ese incrédulo la palabra le traspasa, viene a ser el más crédulo. Por eso fue Pablo. Por eso fue Knox, un tremendo predicador de la época. Decía este hombre: dame a Escocia o me muero. Y alguien le preguntó: pero predicador, ¿por qué ahora sí? ¿Para qué más puede ser esta vida sino para alcanzar a otros para Cristo? Tremendo, ¿no? Tremendo. Hubo otro hombre que me llamó poderosamente la atención y dijo esto, escuche. Cuando salió corriendo de un lugar de reunión, abro comillas cristiano, cierro comillas cristiano, y exclamó lo siguiente: no soporto aún mi existencia ni uno de mis días si a Jesús lo siguen deshonrando de esta manera. Hoy no se honra a Cristo, hermano. Hoy se está honrando a hombres, lugares. Y la única respuesta para nosotros, para ti y para mí, se llama Jesucristo. Tu única verdad. Por algo el Señor lo dijo, ¿no? Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, la y la. Artículos determinativos indefinidos. No dijo: yo soy uno de los caminos, una de las verdades, una de las vidas. No dijo: él, la.
O sea, después de mí no hay nada. Es tu único camino, es tu única verdad, es tu única vida. Cristo es lo único que nos da vida, hermanos. Y dándonos Él vida es para que demos vida a otros, siendo tú de lo más vil y qué, y menospreciado. Así que si te dicen don nada, ay, doña nada, ay, cuando te miren así, ten claro esto: entonces eres importante para Dios, porque es de lo más vil y menospreciado. Y si no, pregunten y conozcan nuestra historia. Entren a la página de la iglesia, indaguen nuestra historia. Ay, pastor, cuéntela. No sea chismoso, entre a la página y mírela, y entenderán de qué les estoy hablando. Hoy en día la idea es que el cristianismo sea fácil de creer, por lo fácil de mostrar. Y resulta que hay que morir, que tenemos que despojarnos, que hay que cambiar, que sin Cristo no es posible. Amados santos, un autor muy reputado, muy conocedor y enseñador de las escrituras, dijo lo siguiente: prefiero que la rectitud prevalezca sobre el pecado, prefiero elevar al justo al santo y exponer el pecado tal y como es, en toda su destructividad. No me voy a guardar nada predicando sobre el pecado y lo destructivo que él es. Anhelo ver la gloria de Dios, que se extienda hasta los confines de la tierra. Anhelo ver la luz divina inundando el reino de las tinieblas. Ningún leal hijo de Dios se contenta jamás con el pecado, la inmoralidad, la injusticia, el error y la incredulidad. El oprobio que cae sobre el Señor cae sobre el verdadero hijo de Dios, y el celo de su casa le consume tal como a Jesús. ¿Saben? Me encantaría ver al Señor divino, precioso, nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, empuñando un látigo y visitando estos centros de reunión. O bueno, no solamente a esos centros de reunión. Me encantaría ver, o cómo me gustaría ver, si el Señor llegase a este lugar, ¿qué tendría que usar? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. El reino de Dios no avanza por la ingeniosidad humana o por sus dotes humanas. Avanza sobre la base, ciertamente, de aquellos que son considerados viles y menospreciados. Mire, cuando uno que es considerado vil y menospreciado, la gracia del Señor lo alcanza, lo que hace es que apresura sus pies para alcanzar a otros. ¿O no? ¿Sí o no? A mí el evangelio me alcanzó. Menos tal vez que una lombriz de aguapuerca vengo siendo, un gusano de guayaba, mucho menos. Su gracia me alcanzó. Y por su gracia, hermanos, les quiero decir con todo mi ser, no me callo. Y predico, yo como les estaba diciendo, yo desde chiquito jugué ese jueguito de pequeñito, ¿no? No había nada de eso, ¿no? Pero jugué y lo sigo jugando al día de hoy. Me encanta ese juego. Todo el que se acerca a mí lo involucro en el juego. Yo no sé si usted lo jugó o no. Vamos a ver cuánto lo jugaron, porque veo que hay mucho muchacherío, mucho sardinerío, mucho joven. Pero yo lo jugué. Y el juego se llamaba La Lleva. Todavía lo sigo jugando. La Lleva. A todo el que se me presenta, hermano, la lleva. A todo el que se presenta, hermano, la lleva.
¿Alguien jugó la lleva? ¿Nadie? Ah, bueno, está bien. Parece ser que todos son modelo 1998. 1. Vil y menospreciado, al que la gracia lo alcanzó, no se calla, ni piensa en sí mismo, sino en cómo en aquel la lleva. Y voy terminando, los jóvenes de la alabanza. Sí pareciera una paradoja de parte del Señor, o sea, una contradicción, pero eso hacía nosotros. Dice, pues mirad, hermanos, la vocación, versículo 26. Y cuando Pablo habla del término vocación, lo hace para referirse a que han sido llamados para salvación. Entonces, pues mirad, hermanos, que ustedes han sido llamados para salvación, está diciendo el apóstol Pablo. Y como ustedes han sido llamados para salvación, le está diciendo a la iglesia, a esa iglesia, noto que no son muchos los sabios, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Tremendo, ¿no? Qué tremendo, Pablo. Parece ser que Pablo estaba disertando sobre la clase de personas que eran cuando Dios los llamó de las tinieblas a la luz. Si ustedes eran alguna cosa, es como si Pablo estuviese diciendo, si ustedes eran alguna cosa o se creían algo, Dios no los escogió a ustedes por ello. Los escogió a pesar de ello. Les voy a explicar por qué. Porque de esto es de lo que más se aferran, de lo que son y de lo que tienen. Pero saben, Dios los escogió a pesar de eso. Ustedes fueron salvos a pesar de todo eso. Está dando a entender el apóstol Pablo que estén contentos, que no muchos de ustedes aquí eran sabios, que no muchos de ustedes poderosos, ni muchos de ustedes nobles. Sin embargo, a Dios, ¿qué? Le plació escogerlos. ¿Para qué? Del 29 al 31, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Quiere decir el apóstol Pablo, ¿sabe? En Cristo Dios te hizo sabio, te justificó, te santificó y te redimió. Pero es en Cristo. Y si usted se va a gloriar, gloríese de Cristo. ¿Por qué, Pablo? 4 cosas. Te dio sabiduría, te justificó, te santificó y te redimió. Wow. Le explico rápido las 4 cosas. Sabiduría. Mira, hermanos, ¿cuántos no hemos orado, Señor? Por favor, guíame. ¿Y Él nos guía? Sí, eso es sabiduría. Justificación, declarado sin culpa. Quiere decir que otro pagó por mí. ¿Quién pagó? Cristo. Santificación, la obra del Espíritu Santo en mi vida. Día a día el Espíritu Santo obrando en mí para llevarme a perdonar, a ser agradecido, para llevarme a vivir en la gracia. Redención, mi rescate. No nos podíamos rescatar a nosotros mismos, Él lo hizo. Así que si usted se tiene que gloriar, gloríese en el Señor. De lo vil. Y cuando vemos el contraste con lo que acabo de mencionarles, de fuertes, poderosos, santos, sabios, pues Él escogió de lo vil. ¿Qué escogió? Pecadores. ¿Qué escogió? Débiles. ¿Qué escogió? A don nada y a doña nada. ¿Qué tal la sabiduría de Dios? ¿Ah? Tremendo, hermanos. Entonces miren, santos y santas de Dios, aquí hay algo que es muy claro. Y es por eso que el apóstol Pablo lo expresa en el capítulo 2 del 1 al 2 y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fue con verborrea, con logorrea, con un poco de balbucería, de chapucería, como hoy se acostumbra, donde la gente cree que porque pasa al frente y da un testimonio, ocurre un milagro, los demás se convierten. No, yo no fui con eso. Yo no fui con mi propia sabiduría. ¿Qué es propia sabiduría? Se paran y ni la Biblia citan, hermano. Yo no fui con verborrea, con logorrea.
Fue con testimonio, marturión del griego testimonio, o sea, con una declaración de mi vida personal. No fui con especulaciones, no fui ofreciéndoles nada a cambio, no fui desde mi propio entendimiento humano o mi razonamiento. No, porque reconozco, y estamos hablando de Pablo. Cuando Pablo en ese momento pisaba esta tierra, la época de oro de la filosofía se desembocaba ahí. Pablo conocía ciertamente sobre Aristóteles, Sócrates, Demóstenes, Platón. Pablo lo sabía. Pero nada, escuchen, nada de sus 13 cartas tienen algún fundamento filosófico humano. Pablo se hizo el más pequeño de entre todos. Es más, él mismo se catalogó como un abortivo, o sea, uno que llegó a destiempo. Cuando dice como un abortivo, uno que merecía ser desmembrado, uno que no merecía nacer, uno que llegó a destiempo. El más pequeño de entre todos. Y Pablo advierte: en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, deshonran la palabra del Señor, hermanos. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo se consideraba muy débil, y su temblor era: Dios, que no diga nada por fuera de las escrituras. Por eso, amados santos, lo importante de cada uno de ustedes, del estudio de la palabra. Dios los necesita a ustedes y a mí, pero nos necesita considerándonos unos don nada y unas doña nada, para que Él deposite su buen tesoro en nosotros. ¿Qué es? El mensaje de qué? De salvación. ¿Para qué? Para llevarlo a otros. Considérate insuficiente, limitado, y siendo así, la gracia del Rey te alcanza, y podrás predicarle al uno, al otro, al otro, al otro, al otro, y llevarás mensaje de esperanza, y tu corazón vivirá en la esperanza del Cristo. Porque la esperanza del Cristo mora en el menospreciado, la esperanza del Cristo mora en el abatido, la esperanza del Cristo mora en el afligido, la esperanza del Cristo mora en el débil, la esperanza del Cristo, si aún y usted me lo permite, mora en el que se considera inútil. ¿Y sabe cuál es la esperanza del Cristo? Encontrarnos con Él en la eternidad. ¿Y sabe esa eternidad dónde mora? En el débil, en el insuficiente, en el menospreciado, en el don nada, en el doña nada. ¿De qué tenemos de que jactarnos, hermanos? Aún y el conocimiento bíblico, ¿por qué te jactas? Si hasta proviene de Dios o no. Por eso me llama poderosamente la atención cuando alguien se me acerca y me dice: pastor, es que yo conozco de las cosas de Dios. ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Le digo: no, asústame. Como el que nada sabe, hermano. Como el que no sabe nada. Y Dios, en su infinita misericordia y gracia, deposita de su sabiduría. ¿Cuántos no anhelamos, hermanos, que familiares nuestros sean salvos? ¿Sí o no? ¿Alguien anhela que algún familiar suyo sea salvo? ¿Algún vecino, algún amigo? ¿Sí conocemos amigos? Ay, hermano, ¿cuántos anhelamos que inclusive algunos que están en doctrina de error, sus vendas cayeran y sus ¿cómo se llama? Y sus escamas cayeran? ¿Sí o no? ¿Cierto que anhelamos? Pues pórtate como una doña nada y un don nada, para que la sabiduría del Señor te alcance y su gracia. Y cuando abras tu boca, hermano, el evangelio traspase el alma. Pero sé una doña nada y sé un don nada. No tenemos de qué jactarnos. Nada hay en nosotros,
nada, hermanos, todos es por los méritos de Cristo. Si hoy estoy parado acá es por los puros méritos de Cristo. ¿Usted cree que yo tengo algo, hermano? Debilidad, temor y temblor. No parece apropiado para esta sociedad ni para el evangelismo actual o para el evangélico actual, donde le enseñan que el liderazgo se tiene que presentar fuerte, ¿sí o no? Que pertenecen más a, ¿cómo se llama el de los dibujos animados? ¿Es más? La liga esa de los dibujos animados, de los manes que recopilan, ¿no? Sí. ¿Cuál? ¿De qué pertenece a Iron Man y todos esos manes? A los Avengers, los Vengadores. A eso. Que perteneces a la liga de los Vengadores. Sé tú el líder. No muestres tus debilidades delante de la iglesia, delante de tus discípulos. Muestra a Iron Man que hay en ti, o el hombre araña que hay en ti. No, esa es la liga de la justicia, ¿no? Eso era lo que daban de dibujos animados. De Marvel. Di que perteneces más a Marvel que a Familias en Cristo. Expon más tu escudo ese de Capitán América y no la palabra del Señor. Esto avergüenza, esto avergüenza. Acomódate más un disfraz que te muestre como poderoso. Termino con esto. Si te han decepcionado, si te han desilusionado, si te han menospreciado, si te han desechado, aún si te han repelido, aún si te han dado una patada, aún si no haces parte de ese círculo, quiero decirte algo: calificas como importante para Dios. Den un aplauso al Señor. Calificas, hermano. Calificas. Pablo tenía grandes habilidades, muy de él, pero nunca confió en ellas, ni aún en lo que él sabía o conocía. Y termino con este tremendo autor. Parece por la economía de Dios, parece por la sabiduría de Dios, que la única predicación que Dios honra es aquella que es expuesta por uno que ha sido considerado débil, tonto, desechado y menospreciado. Esa es la única predicación que Dios honra. Y la honra porque aquel que ha sido despreciado, desechado, ha expuesto a Cristo. ¿Me hice entender? Te desecharon, te menospreciaron. Cada vez que vas a predicar, el Señor te va a respaldar, porque no van a ser tus palabras ni tu sabiduría, va a ser la exposición de Cristo en tu vida. Amén. ¿Me hice entender? Así que, amados santos, cada vez que te digan doña nada, amén, don nada, y una voz del cielo te dice: usted es de los míos. Cada vez que la sociedad del mundo te diga doña nada, di amén. Y una voz del cielo te dice: usted es de los míos. Don nada, usted es de los míos. El poder del evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría en sabiduría humana. Tampoco depende de lo pomposo del auditorio, pues de esa manera se aparentaría ser una iglesia cristiana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, pero nunca se convertirá un alma
a menos que el Espíritu Santo use la palabra y dé el poder para la conversión y use aquel bueno para nada. Póngase sobre sus dos pies y vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Y te damos toda la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, para que reconozcamos nuestra debilidad y nuestra insuficiencia, Señor. Guárdanos de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo de creer que alejados de ti podemos llegar a hacer algo, Señor. Ayúdanos a vivir humilde y fielmente para ti, ocupados en aprender, en estudiar tu palabra. Esto es mucho más sabio, Señor, y mucho más inteligente. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos creyentes sencillos, practicantes del perdón, del amor, experimentando tu gracia y viviendo en una noble esperanza. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, que no nos convirtamos en un centro de reunión más, Dios. Nos has escogido, Señor. Y dice tu palabra que de lo vi, como esta iglesia que no la conoce sino mi mamá, que ha sido menospreciada, vituperada, pero te plació, Señor. Te plació, Señor, escoger a cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia, Dios. Señor, ayúdanos en el nombre de tu Hijo amado Cristo a no acomodar tu palabra ni el evangelio, portándonos como innobles creyentes, Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, a ser de aquellos, Señor, que presentamos el evangelio lo suficientemente bien y desde nuestro ejemplo y testimonio y conocimiento, para que incluso aquellos que lo rechazan lo acepten. En el nombre de Jesús, Señor, que tú seas nuestra esperanza, Cristo. En ti está mi esperanza, Señor. Y sabemos que tu palabra, el reino de Dios, avanza es sobre aquellos humildes, sencillos, sobre aquellos que han sido desechados, por debajeados, menospreciados. Ay, Señor, pero que para ti son vasijas de honra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, por enseñarnos hoy el valor, Señor, ilimitado, infinito de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu palabra, Señor, depositada en nosotros, insuficientes, seres falibles, limitados. Esto sí que es difícil de creer, de verdad, Señor, que es difícil de creer. Lo fue para mí. Creer que un ser tan vil y acanallado podría algún día ser portador de algo tan valioso y tan precioso como las buenas nuevas
Cristo. Gracias te damos, Señor.